tema de este día es disfrutando su presencia, disfrutando su presencia. Y voy a compartir aquí la pantalla para que podamos ver. Entonces, para este tema de disfrutando su presencia, tengo un texto lema. El Salmo 16 es uno de mis favoritos. Es algo, lo escribió David, y es uno de mis salmos preferidos. Pero uno de los versículos que dice que me gustaría compartir con ustedes, y que va a ser el lema de este día, y me gustaría muchísimo que podamos memorizarlo. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y eso está en el Salmo 16, versículo 11. Recordamos entonces, como decíamos, que este salmo lo escribió David. Y David era un rey. Y David era amado por su pueblo, era admirado por su valentía, respetado hasta por sus enemigos, y seguramente había conocido él el gozo y el placer en muchas cosas. Había conocido la gloria, la fama, el dinero, mujeres, o sea, había conocido varias cosas. Pero sin embargo, ¿dónde encontró el gozo perfecto? En el Señor, en tu presencia, en esa presencia del Señor. Y vamos a ver qué significaba para David eso de la presencia de Dios. ¿Qué era para él la presencia de Dios? Y lo está en este versículo. Y dice que porque dice, en tu presencia hay plenitud. Plenitud quiere decir totalidad, que está completo. Podemos decir que es un gozo completo. Pero también encontró que era un gozo completo, pero también que es una delicia, dice delicia, es un placer muy intenso. A eso va, es un placer muy intenso. Y fíjense de lo que estamos hablando. No está hablando de cualquiera de nosotros que, bueno, se puede conformar con, qué sé yo, un viaje a Disneyland, ¡ay, qué hermoso! No, él era un rey que había conocido todo, y sin embargo, lo que él decía, la totalidad, la plenitud del gozo, yo lo encuentro en la presencia de Dios. Y delicia es el placer intenso. Y también dijo, para siempre. ¿Por qué? Porque él descubrió que la presencia del Señor es una fuente inagotable que nunca cesará. Él conocía a Dios, por eso podía escribir esto. Él sabía, no sabía solamente de oídas lo que Dios había dicho, sino que él lo había experimentado, quién era Dios. Por lo tanto, él podía decir esto. David siente entonces un placer intenso de estar en la presencia de Dios. Él podía decir, puedo encontrar alegría en otros lados, puedo encontrar a veces entretenimiento, pero el placer intenso, lo único que puedo encontrar es en la presencia de Dios. Entonces, nosotros sabemos que allí está el gozo que encontraba, es su gozo que es perfecto y completo. Nosotros sabemos que un día lo vamos a encontrar en el cielo. Disfrutaremos su presencia completa y perfectamente. Completa y perfectamente. Allí lo vamos a ver. Pero mientras podemos gozar de su presencia en nuestras vidas ahora. Y esto es lo que quiero enfocarme. ¿Por qué a veces nosotros, teniendo una riqueza tan grande, nos conformamos con tan poco? Tenemos su promesa, Él nos prometió su presencia. ¿La disfrutamos? Esa es una de las preguntas. ¿La disfrutamos, su presencia? La presencia de Dios prometida. Y vamos a ver cómo el Señor prometió. Muchas veces se cuenta de gente que tienen en su casa tesoros y no se dan cuenta. Por ejemplo, había leído de que un pescador había ido a pescar en las Filipinas y en una tormenta él puso el ancla para que estuviera firme, y de pronto él vio que cuando él quiso tirar el ancla no podía, se había enganchado en algo, porque ya podía salir de allí. Entonces buceó, se fue hasta abajo y encontró lo que él dijo era una piedra. Entonces dijo, bueno, qué rara que es esta. La trajo. Resulta que al traer la piedra al bote, él agarró, la llevó y dijo, esta piedra seguramente a mí me salvó
de, de una tormenta. Esta piedra me salvó la vida. Por lo tanto, esta piedra es buena suerte. Él pensó. Pero era enorme la piedra. Entonces, como pudo, la llevó a su casa y la metió debajo de la cama. La tuvo ahí, como buena suerte, por 10 años. 10 años, la piedra debajo de la cama. Resulta que se le incendió la chocita donde vivía el pescador, la casita. Y entonces dijo, y lo único que le había quedado la piedra, porque todo se había quemado, era de madera. Entonces dijo, esto no me sirve porque no es buena suerte. Así que, ¿qué voy a hacer con esto? Se la llevó a la tía y le dijo, mira tía, yo tenía esto como una piedra de buena suerte, pero resulta que no es, así que tirala, haz lo que quiera, pero yo me voy de acá, no quiero estar más aquí. Entonces la mujer empezó a mirar y dijo, qué raro esto. Y la llevó a un lugar. Resulta que lo que este hombre había encontrado, era la perla más grande de todo el mundo, valuada en millones y millones y millones de dólares. Ahora actualmente está en exposición en un museo de las Filipinas. Él tenía un tesoro enorme y no sabía. Nosotras, con las promesas de Dios, tenemos un tesoro enorme, su presencia. Pero ¿cuántas veces andamos en nuestra vida como si no le conociéramos, verdad? Entonces, ¿cuál es su promesa? Su promesa. Perdón, pero empieza a tener sonido, yo se lo había sacado. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Escuchen, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Firmado Dios. Dios mismo está hablando esto. Pero también fíjese que en Isaías 43:1 y 2 dice, ahora, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos no te anagarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Yo estaré contigo, la presencia de Dios prometida. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ahora, tenemos todo esto que son las promesas. Y son más que palabras bonitas para sacarnos de apuro. Yo digo que nosotros a veces tenemos como texto de primeros auxilios. ¿Entiendes lo que digo? Por ejemplo, tenemos una cortadura y vamos a buscar una curita o algo como para vendarnos el dedo, porque entonces son primeros auxilios. Si no, ni nos acordamos dónde está, ¿verdad? Nos duele la cabeza, corriendo a buscar una aspirina. ¿Por qué? Porque nos duele la cabeza. Y si no, ni sabemos de la aspirina. A veces tomamos estos textos como primeros auxilios. Estoy angustiada, estoy mal y demás. Ay, bueno, voy a buscar. Qué bueno, dice que yo estoy con vosotros todos los días. El Señor está acá, qué bueno, ya está. ¿Se nos fue el problema? Ok, ahora otra cosa. Resulta que no es así. La presencia de Dios es para disfrutarla a todo momento. No es de primeros auxilios. No es para ir corriendo cuando realmente necesitamos. Y siempre. Porque fíjense, ¿quién es el que lo prometió? ¿Quién es el que prometió? El que prometió, como dijimos, Dios. Dios. Y 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense este texto, todo lo que dice. Pero no tenemos tiempo para desarrollar todo el texto, pero vamos a enfocarnos en eso. Preciosas y como grandísimas promesas. No solamente son grandes, grandísimas. Y cuando la Biblia hay muy poco superlativo, pero cuando lo usa es porque hay mucho. Entonces, dice, preciosas no tienen precio. Y grandísimas promesas. Y sabemos entonces, nosotros sabemos, que Dios es veraz, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo conocemos a Dios?
Pues por medio de la Biblia, no por lo que me contaron, por lo que me dijeron, o por mis sentimientos, por mis emociones. Es lo único que puede darme realmente quién es Dios, es la palabra de Dios, porque Dios se revela por medio de su palabra. Entonces Él se reveló por medio de la palabra. Y fíjense lo que dice Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Entonces, si Él dijo que Él va a estar con nosotros todos los días, Él va a estar con nosotros todos los días. Si Él dijo, nunca te dejaré, ni te abandonaré, nunca me va a dejar, ni nunca me va a abandonar, porque Él lo prometió. Él lo prometió. Y qué hermoso es pensar que no depende de mí, de cómo yo ando, de lo buena que soy. Depende de Él, de su fidelidad, de lo que es Él. Entonces, ¿y por qué no miente? Fíjense lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. No es hombre para que mienta. Nosotros podemos hacer muchas promesas y a veces ni siquiera podemos decir, oh, bueno, mentir. Muchas veces sí se miente, ¿no? Y hay muchas mentiras. Pero a veces no se puede cumplir la promesa. Ahora, Dios no hay nadie que lo maneje, por lo tanto, Él hizo una promesa y no hay nada que puede revocar esa promesa. Esa promesa la hizo Dios, la va a cumplir. Porque ¿quién es el que puede ser que es más fuerte para romper una promesa que Dios ha hecho? Nadie. Entonces, Dios promete y Dios cumple. Entonces, podemos realmente confiar en Dios. Podemos creer o confiar plenamente en Dios. Descansar en sus promesas porque Dios es fiel. Dios es fiel. Hebreos 10:23 dice esa, fiel es el que prometió. Bien fiel es el que prometió. Dice así, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y fiel quiere decir que Él va a cumplir lo que promete. ¿Por qué? Porque está su nombre. Es como que en cada promesa yo veo como que Dios ha puesto su firma. Firmado Dios. Esto lo digo yo. Por lo tanto, nadie puede quebrar eso. Entonces podemos nosotros confiar en Dios. El cumplimiento de las promesas depende de Dios. El cumplimiento de las promesas depende de Dios. El disfrutarlas depende de mí. Él se encarga de cumplirlas, pero ¿cómo la disfruto? La disfruto. Él las cumple, Él es fiel, y hemos visto que no miente, que el Dios es un Dios veraz, que Él no se va a arrepentir de lo que dijo, pero el disfrutarlas depende de mí. Miren, para hacerlo gráfico esto, vamos a suponer, hay un sol, un día soleado, ¿verdad? Hay sol. Y el sol da calor, el sol da vida, el sol ilumina, el sol, bueno, no sé si a alguno le gusta estar en el sol, pero bueno, el sol es la vida en el día, ¿verdad? Hasta las plantas se disfrutan. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El sol está. Pero ¿qué pasa si yo me meto en una cueva? ¿Puedo disfrutar el sol? El sol sigue estando. Pero yo dentro de la cueva, húmeda, fría, oscura, no voy a disfrutar del sol. Entonces, para esta clase, lo que vamos a ver es esto. El sol es la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre está. Pero si yo estoy en una cueva, no voy a poder disfrutarla. Y esa cueva, yo veo obstáculos en nuestra vida, que lo vamos a ver en las dos clases que vamos a ver hoy. Obstáculos en nuestra vida que me llevan a pensar que muchas veces no disfruto la presencia de Dios porque estoy metida en una cueva. Yo misma me meto en la cueva. Dios no me mete en cuevas. Yo me meto en la cueva. Y vamos a ver en qué cuevas nos podemos meter. Quizás en algunas de ellas nos podamos identificar algunas, ¿no? Y podamos ver cómo podemos salir de esas cuevas. Vamos a mirar ya desde primero, de esta primera parte vamos a ir para el Antiguo Testamento, porque siempre el ser humano, siempre la presencia de Dios estuvo, y el ser humano siempre se encargó de meterse en cuevas, obstáculos, para no disfrutar la presencia de Dios con plenitud. Entonces, vamos a ir a Génesis, y vamos
a ver que ahí en Génesis capítulo 1 había una comunión perfecta. Comunión perfecta. Génesis 1, versículo 1 dice, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así. No dice cómo, no dice qué. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creador. Dios crea los cielos y la tierra en 6 días. Hizo un planeta tan maravilloso como el que tenemos, ¿verdad? Con tantas montañas, y con los lagos, y con los ríos, y con los océanos. Dios creó todo esto en 6 días. Al 6.º día, Dios creó a Adán. Y dice, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El hombre y la mujer tenían plena libertad de estar en la presencia de Dios en el jardín del Edén. No había nada que pudiera impedir. Tenían todo. Ahora, tenían la presencia, allí, la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo interactuaba Dios con su criatura? ¿Cómo interactuaba? 2.15 dice que le da trabajo. Y fíjense que el trabajo no es una maldición, ¿ok? Me acuerdo que tenía un cuñado que decía, si yo lo agarro a Adán, lo mato. Porque decía que por culpa de Adán él tenía que trabajar. No, el trabajo no es una maldición, al contrario, es una bendición. El trabajo improductivo, como después le pasó, sí es una maldición. O sea, espinas y cardos te producirán, pero el trabajo es una bendición. Le da trabajo, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Entonces Dios toma al hombre y le da el jardín. ¿Cuál era la intención de Dios? Bueno, que se extendiera ese Edén por toda la tierra. Por eso el hombre iba a ser el representante de todo ese trabajo que tenía que hacer. Y fíjense que en ese momento, como no estaba la maldición, todo era bello, todo era precioso. Yo siempre pienso, si ahora el mundo es precioso, hay paisajes que uno lo deja sin aliento, estando bajo maldición, ¿se imaginan lo que habrá sido salido de la mano de Dios? ¿Cómo habrá sido ese paisaje, esa belleza de colores, sin haber nada que lo enturbie? Pero también le da más. Versículo 16, le da comida. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Le da comida. Y fruto riquísimo, porque después dice allí que era bueno para los ojos, que era agradable para gustarlo. O sea, era rica de gusto y era buena para mirarla. O sea, le da comida y le da muy buena. Pero también le da compañía. Le da compañía. Y ahí puse animales, porque uno cuando dice le da compañía, la ayuda idónea, que uno dice Eva. No todavía. Porque fíjense el versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice, Jehová Dios, versículo 20, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El poner nombre era señal de dominio. Era señal de dominio. Entonces, por eso le ponía nombre. Al poner nombre, era como que soy superior, le pongo un nombre. Ahora, imagínense que Dios no es que intentaba darle una ayuda idónea entre las bestias. Seguro que no. Dios sabía lo que estaba haciendo. Pero le quería mostrar a Adán que ninguna de esas cosas era ayuda idónea para él. Porque dice, más para él no se halló ayuda idónea. Él necesitaba una compañía. Entonces, ¿qué? Le da autoridad, les pone nombre, y en el versículo 22 sí, le da la ayuda idónea. Idónea es apropiada, y le da a Eva, y le da a Eva. Y dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Le hace de su propia costilla y se la trae. ¿Se acuerdan cuando lo hizo dormir primero, no? Que me dijo que sí, gracias a Dios que arreglóme. ¿Se acuerdan cuando empieza, cuando
Adán despierta, abre los ojos y ¿qué dice? Esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. O sea, imagínense, nunca había visto otro ser humano, y menos una mujer. Había visto animales, pero no seres vivientes, otro como él. Y tienen ellos la plena libertad de estar en la presencia de Dios. Dios iba, le hablaba, y ellos respondían. La comunión perfecta. Pero, tenía la presencia de Dios en medio de ellos y tenían una comunión, una conversación perfecta, una relación. Pero desobedecen. Génesis 3:8 dice, se esconden de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entró el pecado. La serpiente es muy astuta, le hace ver a Eva los beneficios que tenía esa fruta, ¿no? Que va a ser como Dios, qué bueno que va a ser como eso. Sin embargo, ella come desobedeciendo, porque le pareció, dice, que era buena a los ojos, agradable al gusto, pero dijo otra cosa más, que era buena para alcanzar la sabiduría. Todo lo demás lo tenían los otros árboles, pero ella vio algo más en ese árbol, en esa fruta. Quería ser como Dios, porque eso es lo que le dijo lo que le dijo la serpiente, serás como Dios. Y allí, en esa soberbia de querer ser como Dios, de independizarse de Dios, allí cayó. Por eso es tan grave el pecado. No es solamente porque mordió una fruta que no debía, es la actitud detrás de la fruta. Y ahí entra el pecado de rebeldía, el pecado de soberbia, el pecado de querer desentenderse de Dios, el pecado de independizarse de Dios. Génesis 3, 23 y 24 dice que son echados de la presencia de Dios. Dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ellos se esconden de la presencia de Dios porque sabían que estaban desnudos. La fruta que había comido, que iban a ser tan sabios, ahora se sentían con temor y sentían vergüenza. Primera actitud negativa, tuvieron vergüenza. Segunda emoción negativa, tuvieron temor. ¿Y qué? Se escondieron. A pesar de haberse hecho delantales, ¿no? Como dice, delantales de hoja. A pesar de eso, ellos sabían que estaban desnudos delante de la presencia de Dios. Se esconden. Y fíjense que Dios no se esconde de ellos. Después Dios los echa, pero Dios todavía le da una oportunidad. ¿Recuerdan que lo llama? Va y lo llama y le dice, ¿dónde estás? Y lo llama a Adán, lo llama al hombre, ¿dónde estás? ¿Por qué al hombre? Porque Dios le había dado a él. Él había estado primero y él le había dado lo que tenía que hacer. Él le tenía que haber enseñado a Eva y sin embargo, el que hizo comió junto con su esposa. Echados fuera de la presencia de Dios, no podían gozar ahora de la presencia de Dios. ¿Se imaginan qué tragedia? De allí Dios le da la oportunidad porque les dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién le dice? Pero en vez de arrepentirse, ¿qué hace? Se echan la culpa uno con otro. La mujer que me diste, al final Dios, vos tenés la culpa, porque yo estaba lo más bien, ¿eh? Pero me diste a esta que me dio la fruta, ya está. Y la mujer, no, es la serpiente, yo no tengo la culpa. Y así empezó la historia, ¿no? De echarnos la culpa uno con otro. Pero cuando salen de la presencia de Dios, ahí se metieron en la cueva. Aún en un lugar tan hermoso como el Jardín del Edén, tan perfecto, tan lleno de armonía, de la presencia de Dios, sin embargo ellos no pudieron disfrutar la presencia de Dios porque se escondieron, porque tenían pecado. Y dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, Dios no podía estar con ellos con pecado, pero Dios en su misericordia, allí mismo,
allí mismo, en el jardín del Edén, y ellos metidos en la cueva del pecado, tan fea, tan oscura. Sin embargo, ahí le da la promesa de un Salvador. Génesis 3:15, es la primera promesa que iba a venir un Salvador. Y dice, pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Les da la promesa de un Salvador, que un día tendrá alguien que va a vencer a la serpiente, y que va a quitar el pecado. Le va a quitar el pecado. Pero fíjense que ellos se metieron en la cueva, pero Dios en su misericordia sigue actuando, sigue actuando. ¿Pero nuestro estado qué? ¿Qué es nuestro estado? Dice Efesios 2 y 3 que estamos metidas también en una cueva de pecado. Que muchos están metidos en una cueva de pecado. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos, encerradas en una cueva de pecado. Así estábamos todas, metidas en una cueva de pecado. ¿Por qué? Por nuestra rebeldía de vivir de espalda a Dios. Por nuestra rebeldía y por nuestra soberbia de querer independizarnos de Dios. A mí no me manda nadie. Y yo hago lo que quiero, y yo vivo como quiero. No podíamos vislumbrar la presencia de Dios, ni siquiera eso. Así estamos todos, todo ser humano estaban así. No pueden resistir la presencia de Dios y viven metidos en cueva de pecado. ¿Por qué? Y lo único que puede hacer uno en la cueva, ¿saben qué es? Pecar y seguir pecando. Eso es lo único que puede hacer. Pero Dios, ahí estábamos metidos en la cueva. Pero Dios entra en escena y cambia y me saca de la cueva. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, metidos en cuevas, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios, en su gran amor, muestra su misericordia y manda a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y no actúa dándonos lo que merecíamos, porque a veces nosotros le decimos a Dios, Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, me manda al infierno, porque eso es lo que merezco por haber pecado. Pero en su misericordia me saca de la cueva tan horriblemente oscura que era y nos da vida. Nos saca de la cueva y nos da vida. Y puedo gozar, saliendo de la cueva, puedo gozar de la presencia del Señor. Si de alguna que están escuchando todavía siente que están en la cueva del pecado, querida, hay solución para eso. Porque Dios puso la solución. Dios puso el remedio. Cristo cargó por nuestros pecados. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo fue el que Él soportó la ira de Dios que nosotros merecíamos para que tú y yo podamos vivir una vida sin meterse en cueva y gozar de la presencia de Dios. Podemos salir de la cueva si queremos ahora. Pero hay otra cueva. La guía perfecta. La guía perfecta. Liberación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Estuvo por 400 años y estuvieron esclavos allí. Y estando esclavizados los maltrataban, le mataron a los hijos varones. Y Dios los libera por la mano de Moisés, con grandes milagros y los saca de Egipto. Recuerdan las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Con la última plaga los saca de Egipto. Pero una cosa interesante, no los deja solos. No los deja solos. No les dice, bueno, ahora que están libres, ahora arréglense como pueden. No, no los deja solos. Fíjense ustedes en Éxodo 13, 21 y 22. Dice, Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
Yo siempre pensé que eran dos cosas, una nube y una columna de fuego. No, es una sola. Es una columna, de noche fuego y de día es nube. De día protege y del sol y de las inclemencias y de los peligros, porque la nube, pero de noche, perdón, de día protege del sol y demás, y de noche fuego, porque alumbra, pero a la vez, imagínense que en el desierto había animales salvajes, y eso los ahuyentaba. Entonces, es la protección de Dios, era la guía de Dios. ¿Por qué digo guía? Porque Dios les dijo, cuando vean que la nube marche, ustedes marchan. La nube se paran, sea fuego, sea nube, ustedes se paran. Cuando la columna se para, ustedes se paran. Y fíjense que me llama la atención acá, porque dice, nunca se apartó de delante del pueblo, nunca. La presencia de Dios la tenían allí. ¿Qué significaba eso? Que Dios los estaba cuidando, Dios los estaba guiando, Dios los estaba llevando a donde Él le había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que Dios le había dado. Entonces ahora ellos tenían la luna, la nube, la columna, y fíjense que es guía y luz, guía y luz. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué pasaba? Los egipcios le dijeron, váyanse, ya estamos cansados de plaga, váyanse. Pero cuando ya se estaban yendo, se arrepintieron y dice, ¿y ahora quién nos va a servir? Así que yo me imagino que las mujeres querían sus muchachas para que le hicieran las cosas, los hombres, quién va a hacer el trabajo pesado. Entonces ahora, vamos a buscarlo. Lo fueron a perseguir. Y estaba el mar adelante y estaban los egipcios atrás. Muerte segura. Sin embargo, Dios abre el mar y ellos pasan, y los egipcios también. Pero la columna se puso en medio. ¿Y qué pasaba? La parte de la nube era para los egipcios, no podían ver nada. Pero la parte del fuego, de la guía, de la luz, era para los israelitas, y podían marchar aún en medio de la oscuridad, en medio de las aguas. ¿Se imaginan lo que es eso? A veces nosotros estamos tan familiarizadas con ver los milagros y las maravillas de Dios que no nos damos cuenta, pero era un camino seco en medio de dos paredes de agua, porque el mar se abrió. Acá había agua y acá había agua. ¿Se imaginan ustedes pasar por el medio de eso? Cuando todo el pueblo de Israel pasó, los egipcios no tenían ni idea de dónde estaban. ¿Por qué? Porque no veían nada por la nube. Sin embargo, Dios cerró el mar y hubo una gran victoria porque murieron todos los egipcios. Entonces, ¿cómo es la protección y luz para Israel? Oscuridad para los egipcios. ¿Cómo Dios puede proteger? Era la guía perfecta que tenía. La presencia de Dios, la tenían allí, la veían, ¿ok? La veían. Pero ellos, ¿qué hicieron? Éxodo 32:4, se hicieron una cueva. Allí en el desierto, sí había cueva. Ellos se lo hicieron. Fíjense que le dice, le cuento un poquito para entrar en el tema. Moisés, Dios lo llama a Moisés para darle las tablas de la ley, ¿no? Los mandamientos. Moisés estuvo 40 días allá arriba, y el pueblo de Israel ya se desesperó y dice, ¿ahora qué le pasó a Moisés? ¿No viene? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a sacar de aquí? Ahora, vamos a hacer algo. Entonces, ya se habían puesto difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos a nadie, no está Moisés. Pregunto, ¿no estaba la columna de nube? ¿No estaba la columna de fuego? Porque Dios había dicho, nunca se va a apartar, nunca se va a apartar de ustedes. Nunca se apartó y nunca los dejó. Allí estaba la presencia de Dios. Ah, no, pero ellos no. ¿Qué hicieron?
querían tener algo visible. Entonces, 32:4 dice, le pide Moisés, Aarón le pide los oro y todo lo que tienen ellos, y se lo dieron, y dice, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con Burí, él mismo, Aarón le da forma, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién los había sacado? ¿Un becerro? ¿Que ellos le habían dado forma? ¿Eso le habían sacado de Egipto? La cueva de la idolatría es la peor cueva que nos podemos meter junto con la del pecado, ¿no? La idolatría. ¿Qué es idolatría? Es poner algo en lugar de Dios. Ellos hicieron eso. Un becerro, esto es lo que te sacó de Egipto. Eso. Teniendo la guía perfecta, tenían la columna de fuego y de nube. Sin embargo, prefirieron un becerro. Se metieron en cueva de idolatría. Y nosotros podemos decir, pero qué gente. Yo me enojo con el pueblo de Israel, y me enojo mucho, pero a veces, bueno, a veces no siempre, el Señor me apunta a mí y me dice, ¿y qué de vos? ¿Y qué vos de vos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás portando? Pero Dios en su misericordia, ¿qué hace? Dice Éxodo 33, 12 y 15. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y he hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Porque Dios dijo, ¿sabes qué? Yo no, los dejo. Pero la intercesión de Moisés, y miren lo que el Señor dice. Y él dijo, Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. La fidelidad de Dios, a pesar de la rebeldía del pueblo, a pesar de la idolatría del pueblo. Pero por eso es que tenemos que tener cuidado, porque fíjense que para nosotras hoy, Colosenses 3:5, porque nosotros decimos, bueno, yo no tengo ningún Buda en mi casa, yo no tengo ninguna piedra, ningún árbol en mi casa que yo lo adore, pero fíjense lo que dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. ¿Y qué es idolatría? Es desear otra cosa de la que Dios nos ha dado. Y aquí sí que muchas caemos, ¿verdad? Una, pues si a uno le dice, sos una avara, no, eso no es avara. Pero cuando tengo 3 pares de zapatos y a uno, eso es avaricia. ¿Y por qué idolatría? ¿Es pecado tener un par de zapatos más? No. Pero si no lo puedo tener y me meto en deuda, quiere decir que no estoy conforme con lo que Dios me ha dado, que son 3 pares de zapatos. ¿Me voy a entender? El hecho es que tenemos que conformarnos con lo que Dios nos ha hecho y no angustiarnos por lo que no tenemos. A veces, bueno, no puedo porque ya llené las predicar, a veces no, pero ¿cómo está mi espíritu? ¿Amargado porque no puedo cambiar de coche y no comprarme el coche que la otra tiene? Estoy amargada porque no pude cambiar las cortinas de mi casa. Estoy amargada porque no pude salir de vacaciones. Todo eso es entrar, es querer lo que Dios no me ha dado. Por lo tanto, es idolatría. ¿Y por qué es idolatría? Porque Dios nos dice, Colosenses 2:10, que estamos completas en Él. Él nos dio todo para estar completa. Pero si queremos más, y muchas veces queremos más, eso ya es idolatría. Es querer lo que Dios no me dio. Es querer tener otra cosa que Dios no me dio. Por eso tantas veces la Biblia me habla de tener contentamiento, porque hay una cueva fea, que es la cueva de la idolatría. Suplantar a Dios con cosas, pensando que eso me va a dar la felicidad, cuando realmente el que me completa es Dios, es Cristo. No me va a completar nada más en la tierra, sino Él mismo. Teniendo a Dios, tenemos todo.
Si tengo a Dios, tengo todo. La presencia perfecta, tabernáculo, tabernáculo. Dios le había mandado a ellos que hicieran un tabernáculo. Era una forma así, era una carpa, ya lo vamos a ver, y que estaba dividida en tres partes. El altar, donde ofrecían el sacrificio, lugar santo, donde ofrecían el incienso, estaba el pan y el candelabro, y el lugar santísimo, donde solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote con la ofrenda. Y esa línea azul gruesa que puse ahí es porque eso era la cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie la podía quebrar. O sea, el lugar santísimo era la presencia de Dios para ellos. Y ellos podían lo construyeron allí. ¿Y dónde lo colocaron? Dios le había dicho que lo pusieran en medio de todas las tribus. Donde acampaban, ellos tenían que estar en el medio. ¿Cuál era el mensaje? Dios en medio de ustedes. La presencia de Dios en ellos. Ahí vemos la nube, ¿no? De humo. Sí, ven, la nube. Todas las carpitas que ven eran porque ellos los que están cerquita eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes, los que tenían que estar ahí. Después por tribus se ponían cada uno muy bien formado, muy bien alineados, tenían que formar, cada vez que acampaban, esa era la manera. Pero el tabernáculo siempre estaba en el medio. ¿Cuál era? Allí estaba, la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora, la presencia perfecta, Éxodo 25, 8 y 9, donde dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo encontré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Eso haré. Y Éxodo 40, 34 y 38 dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová. Y el versículo 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en toda su jornada. Imagínense, los israelitas se despertaba a la mañana, abría su tienda, ¿no? ¿Y qué es lo primero que veía? Allí estaba el tabernáculo, Dios en medio nuestro. Dios en medio nuestro. La gloria de la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Y ahí lo vemos de noche. Antes lo habíamos visto de día. Ahí está la columna. Pero incluso durante la noche, que los protegía, los cuidaba. Pero lo que más significaba era la gloria de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo tenían ahí, lo veían, estaban allí. Números 13 y 14, por supuesto, no vamos a leer los dos, pero 14 del 1 al 4 podemos ver. El pueblo quiere ir a reconocer la tierra, y Moisés le dijo, vayan a reconocer. Ya estaban casi para entrar a la tierra prometida. Estaban llegando para entrar a la tierra prometida. Bueno, vayan. Y cuando vieron la tierra, dijo, sí, la tierra es muy buena, pero saben, ahí hay murallas, y es enorme, y es grande, y había gigantes, y había gente que nosotros parecíamos langostas. Yo no sé cómo le parecía, cómo sabían ellos que los gigantes ellos parecían langostas. La cosa que el temor se iba agrandando, y cada vez vieron imposible. Solamente dos. Josué y Caleb dijeron, si Dios está con nosotros, nosotros vamos a vencer. Pero ellos no. ¿Y qué hicieron? Miren, 14 del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. No volvieron a Egipto. Pero, ¿qué hicieron? Se pusieron en una cueva, y la cueva era incredulidad. Dios nos ha traído hasta aquí. Dios nos ha provisto de muchas cosas. Dios ha hecho maravillas. Sin embargo, no me va a hacer entrar hasta ahí. ¿No es verdad que muchas veces nos pasa que miramos el pasado y Dios nos sacó de tantas cosas? Claro que
bendiciones y tantas cosas que el Señor me salvó, me sacó. Pero, ¿podrá ahora? ¿Lo querrá hacer ahora? Ahora es esta dificultad, tengo, y muchas veces la cueva de la incredulidad es donde nos metemos. Ahora, 40 años en el desierto, número 14, 29, 31 y 34, dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Pero, escuchen, a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. 34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que estuvieron deambulando por ese desierto 40 años, 40 años. Pero Dios en su misericordia, ¿qué hizo mientras? Bueno, ahora sí, ya fallaron, ya no me creyeron, ahora se arreglan por su cuenta. Dios en su misericordia, fíjense, nunca se apartó la nube, eso lo dice Éxodo 13, 22. Nunca se apartó la columna de fuego. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nubes de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca les faltó el maná. ¿Se acuerdan que caía del cielo para aquellos, porque ellos se quejaban de que tenían hambre? Caía del cielo maná. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿No, qué es? Eso es lo que yo decía maná. Era como una cosita chiquita que ellos la podían hacer y demás. Era como si fuera su pan, pero a la vez ellos lo procesaban y hacían comida. Nunca les faltó el maná. Fíjense lo que dice Josué 5:12. Ya están dentro de la tierra prometida, ¿eh? Y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¡Qué maravilla! El maná estuvo, a pesar de lo que era ese pueblo, el maná estuvo durante todo ese tiempo alimentándonos y alimentándonos. A pesar de la ingratitud, de la incredulidad, de la idolatría, Dios siguió siendo fiel. Dios es fiel. Lo introduce en la tierra prometida. Y Dios lo introduce en la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida y al día siguiente, que ya estaban la fruta ahí, podían comer de la comida de la tierra, cesó el maná. ¿Dios es fiel? Claro que es fiel. Y el Dios del Antiguo Testamento es el Dios que tenemos ahora. ¿No cambió? No cambió. Dios es fiel, dice Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Para nosotras hoy tenemos la misma promesa. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto está en 2 Timoteo 2:13. Y vamos a la última, porque ahora ya están en la tierra prometida, ya están allí. Y vamos a ver la gloria perfecta. ¿Dónde vamos a ver la gloria perfecta de Dios? En el en el templo que hizo Salomón. Un templo majestuoso, bellísimo, cubierto de oro. Era una cosa preciosa. Y dice, 2 Crónicas 7, del 1 al 3, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y uno puede decir, bueno, finalmente, ahora sí, ya ahora adoran al verdadero Dios, tienen el templo, tienen la maravilla, ahora sí. Su inauguración es lo que leímos. Pero ellos, otra vez, se meten en cueva. Otra vez. Segunda Reyes 21, 4 al 7. Asimismo, está hablando de un rey malvado, edificó altares en la casa de Jehová, fíjense, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová.
y pasó a su hijo por fuego, quiere decir que lo quemó vivo, eso de pasar a los hijos por fuego, y se dio a observar los tiempos y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo entre los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera, o sea, un ídolo, que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus. ¿Y esto de qué me habla? Un corazón dividido. ¿Por qué digo corazón dividido? Porque nunca ellos dejaron de ofrecer sacrificio a Dios, pero a la vez adoraban ídolos. ¿Cómo está nuestra vida, querida? Tenemos un corazón dividido. Estamos un poquito aquí, un poquito allá, queremos experimentar lo bueno de esto, pero también lo bueno del mundo. Recuerden lo que dice en Apocalipsis el Señor, que a los tibios los vomitará de su boca. Como dijo uno, los tibios al Señor le da dolor de estómago. ¿Por qué? Porque el Señor quiere todo un corazón completo para Él, no un corazón dividido. Dios y los ídolos. No podemos tener Dios y lo que yo quiero, Dios y mis antojos, Dios y aquello que Dios dijo no, pero yo digo que sí. No podemos hacer. Si somos de Dios, tenemos que vivir para Dios. Y la presencia de Dios los abandona. Y esto es una parte tan triste, porque recuerdan que habíamos dicho, la gloria del Señor estaba en el templo. Puede convivir Dios y los ídolos. Puede convivir Dios con el pecado. Puede convivir Dios con toda la inmundicia de ofrecer sacrificio de bebés, quemándolos vivos. Dice Ezequiel 10:18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. 11, 22 y 23 dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Y qué pasó? Vino Babilonia, los invadió. Dios lo había dejado ya. Dios los había entregado. Durante Jeremías Dios les advirtió, vuélvanse. Y ellos, no nos volveremos, no nos arrepentiremos, no nos dejaremos heridos. Todo Jeremías es así. Dios Yo creo que de aquí tengo que salir. Abandona a Israel a su propia suerte. Viene Babilonia, los invade, los llevaron 70 años en el desierto, cautivos en Babilonia durante 70 años. Pero Dios en su misericordia, Esdras 1 del 1 al 4, no lo vamos a leer, pero Dios en su misericordia los vuelve, los trae nuevamente a su tierra. Los trae nuevamente a su tierra. Después de los 70 años, nuevamente a su tierra. Y pasado 400 años de silencio, Dios envía a su Hijo Cristo. Y Cristo Jesús era Juan 1:14, habitó entre nosotros, era la comunión perfecta. Juan 1:9 dice, luz que alumbra, era la guía perfecta. Mateo 1:23, era el Emmanuel, Dios con nosotros, presencia perfecta. Y Juan 1:14 dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, la gloria perfecta. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. ¿Y los que le recibieron? ¿Qué pasó con los que le recibieron? Porque sí hubo gente que lo recibió. Lo vamos a ver en la segunda clase. Entonces seguimos con nuestro tema de disfrutando su presencia, ¿verdad? Y no sé si ustedes se han identificado con algunas cuevas, pero ahora vamos a ver más cuevas, ¿ok? Para ver si podemos salir, y salimos de las cuevas definitivamente hoy, ¿sí? Porque recuerden que dentro de la cueva lo único que hay es oscuridad, hay depresión, hay amargura y no nos lleva a nada. Sin embargo, en la presencia de Dios, como dijo David, podía encontrar plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y eso está en el Salmo 16:11. Entonces, y dejamos en la clase anterior
donde vimos cómo Dios había sido fiel con ese pueblo de Israel, lo había puesto, lo había llevado a la tierra prometida, les había hecho conquistar toda esa tierra, los llevó por su incredulidad, por su necedad, digamos, por querer seguir a los ídolos, los llevó hasta a Babilonia, que estuvieron 70 años, los regresa, pero ahora vuelven lo mismo, ellos ahora siguen estando, a pesar de ver la mano de Dios y su fidelidad, ellos siguen en su dureza de corazón. Dios envía a su Hijo Cristo, y lo habíamos visto. Cristo es el que había habitado entre nosotros, lo que dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho a carne y habitó entre nosotros. La comunión perfecta que habíamos visto cómo Adán y Eva la tenían en Edén, ahora Cristo estaba aquí, lo estaban en carne y hueso, lo podían ver, habitó entre nosotros. Pero también dijo que era la luz que alumbra, era la guía perfecta, lo que habíamos visto con la columna que ellos tenían de nube y de fuego, ahora lo tenían allí, era Cristo, era la luz que alumbra, dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pero también era Emmanuel, la presencia perfecta, y eso lo vimos como en el tabernáculo estaba Dios en medio de todo el pueblo. Y dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que ese tabernáculo que era Dios con nosotros en medio de ellos, ahora estaba Cristo en persona en medio de ellos. Pero también vimos en Juan 1:14 que vimos su gloria, dijo Juan. Dice, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lo vimos como toda su gloria en plenitud lo podíamos ver en el templo. Ahora Cristo estaba allí, con ellos en persona, y ellos podían ver su gloria. Pero, o sea, la presencia de Dios mismo, porque Cristo es Dios, en medio de ellos, habitando entre ellos, ¿verdad? Pero, como dice Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y claro, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Que Dios se había hecho carne, habitó entre los hombres, pero los hombres lo rechazaron. Pero lo que a mí me preocupa, claro que me preocupa lo que lo rechazaron, pero que más me preocupe, lo que quisiera poner hoy una luz más fina, es en aquellos que sí le recibieron. ¿Y los que le recibieron qué? Los que sí estuvieron con él, ¿qué? ¿Cómo eran? Recordemos entonces, Cristo estaba en medio de ellos. Ahora podían tener comunión perfecta, guía perfecta, presencia perfecta, gloria perfecta. Estaba Dios en persona en medio de ellos. Ya no como en el Antiguo Testamento eran figuras o símbolos. Ahora estaba Dios en persona en medio de ellos. ¿Y cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar? Bueno, vamos a ver entonces la primera cueva, la cueva número 1. Lucas 9:46. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos era el mayor. O sea, estaba el Señor allí, y ellos, los discípulos, se refiere a aquellos que el Señor había llamado y ellos lo habían aceptado el llamado, lo habían seguido. Ahora estaban discutiendo entre ellos, a ver, ¿quién era el más grande entre ellos? ¿Quién era el mayor? Pero lo más triste es que no es solamente que pasó en el principio del ministerio del Señor, lo vemos en Lucas 9, sino fíjense ya al terminar el ministerio del Señor, Lucas 22, capítulo 22, versículo 24, fíjense que dice, ya el Señor estaba por ir a la cruz, habían pasado 3 años, ellos junto con el Señor habían estado en su ministerio, habían estado con Él, lo habían visto. Pero ahora les dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense, después de tanto tiempo, teniendo al Señor en medio, todavía ellos estaban pensando, bueno, ¿y quién más? ¿Quién es el mayor de nosotros, no? Querían el primer lugar. Querían tener la preeminencia. Tenían a Cristo en persona
y en vez de disfrutar su presencia, discutían sobre quién de ellos sería el más grande. ¿Cómo es el corazón humano, verdad? ¿Cómo es nuestro corazón? Porque, claro, es fácil criticar a los discípulos, pero ¿cómo está en nuestro corazón? Podemos ver entonces que allí había una cueva que los discípulos estaban metidos. Esa cueva era el orgullo, egoísmo. El orgullo y el egoísmo, la soberbia, querer ser primero, estar arriba de todo. El enfoque en mí misma, el enfoque en uno mismo. Lo que es mejor para mí, lo que es bueno para mí. Yo quiero lo mejor. Y si a otra le dan lo que yo quiero, me pongo triste. ¿Por qué? O me enojo. ¿Por qué? Porque es mi lugar. No estamos exentas a eso. Ellos habían pasado tantas cosas con el Señor. Sin embargo, no disfrutaron la presencia del Señor por estar metidos en ese orgullo y egoísmo. Y cuidado que nos puede pasar lo mismo, ¿verdad? El perder de vista quién es Dios, hace que tenga aspiraciones egoístas. Y en el andar de la vida cristiana, muchas veces se nos es fácil olvidarnos de quién nos sacó, olvidarnos de quién nos llamó a su excelencia, de quién nos llamó. Y empezamos entre nosotras a ver, a mirarnos con sospecha y a mirar quién es el mayor entre nosotras, querer el primer lugar. Se agigantan las ambiciones personales. Quiero más, porque yo me merezco. Tengo más antigüedad, o tengo más estudio, o lo que tenga. El estar centrada en mí misma, peleando por el lugar que me corresponde, hace que no disfrute su presencia. Mientras estoy enfocada en lo que a mí me corresponde, en lo que yo quiero, no voy a disfrutar la presencia del Señor en mi vida. Me estoy privando el placer de ver a Dios obrando en mi vida. ¿Cuántas veces el Señor nos quiere dar lo que Él quiere para nosotros? Y siempre lo que Él quiere para nosotros es mejor. Pero nosotros, con nuestras luchas, nos estamos privando de ver cómo Dios obra y estamos enfocadas en lo que yo quiero. Y me meto en esa cueva tan fea que es el orgullo, la soberbia, el pensar en uno mismo, el egoísmo. El corazón humano es naturalmente orgulloso, ¿verdad? Es naturalmente orgulloso. La gran lección, ¿quién la dio? La dio nuestro Señor. En Juan 13, y vamos a leer nada más que algunos versículos, así salteados. Sabemos, antes de la fiesta de la Pascua, ya el Señor iba a la cruz. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me encanta, los amó hasta el fin. Se levantó de la cena y se quitó, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. 5. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. No se puede lavar los pies subida en un pedestal. Me tengo que agachar. El Señor se humilló se agachó para poder lavarle los pies a sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo, ¿cuál es? Humillarnos para lavarle los pies de mi hermana. No literalmente. No es que te tengo que ir a la iglesia y lavarle los pies a mi hermana literalmente, pero sí servirla en humildad. ¿Y cuántas estamos dispuestas a hacer eso? ¿O seguimos metida en la cueva? En la cueva era el orgullo, pero el Señor nos dio una gran lección, la humildad. La humildad. Para nosotras, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, egoísmo, rivalidad, o por vanagloria, vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Qué difícil que es esto, ¿verdad? ¿Cómo voy a estimar superior a mí si yo me creo tanto? Si yo estoy subida allá arriba, ¿cómo voy a creer que los demás son más que yo? Imposible. Por eso es que tengo que bajarme del pedestal, para poder servir a mi hermano que planteamos. Dice que contienda, egoísmo, rivalidad, ¿no? Eso ya lo leímos. Contienda, es egoísmo. Literalmente en el griego quiere decir ambición egoísta. La contienda es ambición egoísta, contienda, egoísmo. Quiero ser el primero. Esa es la ambición. Quiero ser el primero. Quiero ser la que está ahí adelante. Quiero ser, ¿no? ¿Y qué es vanagloria? Contienda o vanagloria. Querer ser el primero. Vanagloria, vanidad, buscar la gloria personal. Que otros me aplaudan, que otro que diga, wow, qué bueno, qué bien. No, entonces uno se hincha como el pavo real, ¿no? Que despliega las plumas. Entonces, es contrario a lo que el Señor dijo, ¿no? Es el motivo de la ambición egoísta. O sea, la vanagloria es el motivo de la ambición egoísta. ¿Por qué tengo la ambición egoísta? Porque quiero mi gloria personal. Busco mi gloria personal y no la gloria del Señor. Dice antes bien con humildad. Humildad, literalmente, en el griego es pensar bajo. ¿Qué quiere decir? Pensar bajo de mí misma. Ponerme por debajo, no creerme mucho. Dicen que siempre hay tres versiones de uno, ¿no? Lo que yo creo que soy, lo que otros dicen que yo soy y lo que realmente soy. Porque a veces tenemos la mirada muy distorsionada de uno mismo. Y el Señor dice, piensen bajo de ustedes mismos. ¿Por qué necesitan poner a otros primero? Y esta es una gran lección. No quiere decir esto falsa modestia, ¿eh? Quiere decir no pensar en uno mismo. Porque a veces uno encuentra, ay, qué bonito que cantas, qué bonita voz. Ah, no, yo no, hay otro que lo hace mejor. Eso, si yo sé que canto bien, bueno, yo no. Si hay alguien que canta bien y le dicen que bien que canta, entonces, eso es una falsa modestia. ¿Saben lo que es? ¿Quieren voz bonita? Gracias, Señor, porque tú me has dado esta voz. Quiero servirte para ti, esto te lo quiero entregar a ti. Y no estar, ay, me dijeron, a ver, 1, 2, 3, 5 personas me dijeron que tengo voz bonita, ay, qué bueno, qué lindo que esto. No, eso no es humildad. La humildad es no pensar en uno mismo, servir a otros, y si lo hago bien, qué bueno, el Señor me dio los dones. ¿De qué me voy a vanagloriar si todo lo que tengo, todo lo que soy viene de Él? Por lo tanto, no pensar en uno mismo es la mejor receta para el orgullo. ¿Por qué? Tengo que pensar en los demás, no tener otras expectativas. La cueva número 2. Entonces, primero era el orgullo, egoísmo. La cueva número 2. Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Fíjense que el Señor les dice, pasemos al otro lado del lago, a la hora del Señor. Pero mientras navegaban, el Señor se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y obedece? Los discípulos hasta en el medio del mar, en una barca, se hicieron una cueva. ¿Pero cuenta? Aún, no podemos hacer cueva en cualquier lado. Aún en la barca se hicieron cueva. ¿Por qué? La cueva del temor. El Señor les había dicho, y era el Señor, pasemos al otro lado. Y el Señor se fue a dormir, porque él sabía que iba a ir al otro lado. Pero ellos, en vez de confiar en la palabra que el Señor les había dicho, vieron la tempestad y se empezaron a temer. Y no solamente que le entró temor, le entró pánico, porque lo llamó al Señor como diciendo, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Te has olvidado de nosotros? Eso es tener un enfoque en las circunstancias. Y mire, ningún momento mejor que este para empezar a meternos en una cueva del temor.
Si estamos metidas en las circunstancias, escuchando todos los informes que nos dan de cuántas muertes, de cuánta esto, de cuánto el otro, de cómo se contagian, de cómo hacemos, y qué va a pasar, y la economía, y qué... Si empezamos a mirar las circunstancias, nos vamos a entrar en la cueva del temor. ¿Cuál es el asunto? Es que ahí estaba el Señor. Pero ¿por qué ellos? El enfocarse en la tormenta les hizo olvidar quién estaba con ellos. Y si nosotros decimos que tenemos la presencia del Señor en nuestra vida, nos estamos olvidando que aquel que me dijo que estoy asegurada porque me va a llevar al cielo, Él va a cumplir, Él me va a llevar, no me va a dejar por el camino. ¿Qué es para el Señor este virus? Nada. Allá en el cielo no hay virus. Por lo tanto, confiemos en el Señor, ¿verdad? ¿Quién eran los que estaban en la barca? ¿Quién eran ellos? Eran sus discípulos, que decir que le conocían. Eran hombres de poca fe, o sea, de poca confianza. Tenían la fe como para ir a despertar al Señor, pero tenían poca fe de que el Señor les había dicho vamos y iban. Y decían, ¿quién es este? Y acá yo creo que está el punto. Tenían conocimiento parcial de quién era Cristo. El no conocer a Dios como realmente la Biblia nos pone, a veces nos pasa que podemos tener temor, porque no conocemos a Dios. El Dios de la Biblia. Claro, conocemos de Dios, conocemos acerca de Dios, pero no sabemos lo que Dios ha dicho. Creemos en Dios, pero mi pregunta es, ¿creemos a Dios lo que Dios ha dicho? Ellos tenían un conocimiento parcial de Cristo. Y muchas veces nosotros tenemos un conocimiento así de chiquito de quién es Dios. Porque si decimos que Dios es omnipotente, ¿qué quiere decir? Que todo lo puede. Si decimos omnipresente, quiere decir que yo estoy. Si decimos que Dios es omnisciente, quiere decir que Él sabe perfectamente dónde estoy y qué estoy haciendo. Pero si decimos que Dios es un Dios de amor, que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Y si es omnipotente, Él puede darnos todo lo que necesitamos. Si es omnipresente, me lo puede dar hoy. Si es omnisciente, sabe lo que yo estoy necesitando. Pero si es un Dios de amor, Dios quiere darme lo que es bueno para mí. No perdamos de vista entonces, ¿quién es Dios? El desconocimiento de quién es Dios hace que tengamos temor. Es lo que hizo que los discípulos temieran. ¿Quién es este? ¿Quién es este? El enfoque en las circunstancias adversas hace que perdamos de vista quién es el que está con nosotros. Es el omnipotente Dios. Es Dios. Es Dios el que está con nosotros. Confiar en el Señor, ¿cómo? Conociéndole a Él, conociendo quién es Dios. La cueva número 3, Lucas 10, 38 al 42. Y acá varias de nosotras nos vamos a sentir un poco identificadas, ¿no? Fíjense, dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense que el versículo, esto aquí vemos el servicio enfocado en nosotros, mirando a los demás, no mirando al Señor. Un servicio que hacemos mirando a los costados, ¿no? Versículo 40, fíjense el diálogo que tiene Marta con el Señor. No te da cuidado. Imagínense la escena, ¿no? Yo me la veo a Marta en la cocina y lo veo al Señor en la sala, María sentada a los pies del Señor escuchando. Y Marta yendo y viniendo. Y cada vez que iba y venía, traía una papa y la miraba María. Iba a buscar una cebolla y la miraba María. Estaba lavando la cacerola y la miraba María. María está sentada y yo aquí, corriendo de aquí para allá. No es fácil, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? El tono de María, la actitud de María. ¿Estaba mal el servicio? No, es la actitud del servicio. Y muchas veces nos podemos sentir identificadas. ¿Por qué? ¿Cuántas veces estamos sirviendo y parece que sola estamos? Si yo no estoy ahí, nadie lo hace. Si yo no hago esto, nadie lo puede hacer. Y estamos ahí, estamos protestando. Y
Marta se lo dice al Señor. ¿No te da cuidado un reproche? Que mi hermana, ya está acusando, mírala, esa es la algoazana, la que no hace nada, esa, que mi hermana, me deje servir sola, pobrecita de mí, ¿por qué? Y a mí me llama la atención, porque no le va a María a decir, María, ¿me podés ayudar? No, se lo dice al Señor, ¿no? Como que a veces nosotros no le vamos a decir a la hermana, hermana, por favor, ¿me puede dar una mano con esto? O me puede, incluso en la casa, le podemos decir a alguien, ay, no, yo sola, porque soy la mártir acá, y entonces yo sola me hago la cenicienta de mi casa y me siento mal. Me deje servir sola, pobrecita de mí. Dile pues, Señor, ya lo está mandando, ¿no? Haz algo con ella, dile, ¿ok? Dile pues, que me ayude. No puedo más, no puedo más. Ahora, ¿son familiares esas palabras? El estar enfocada en su hermana le hizo perder el gozo de estar sirviendo al Señor. ¿Se dan cuenta? No es que estaba mal el poder servir, pero él ya estaba mirando lo que hacía su hermana, no sirviendo al Señor. Querida, que podamos aprender, que en vez de meternos en la cueva del enfoque en los demás, en lo que hacen los demás, estemos mirando al Señor y mi servicio a Él. Al Señor sí le gusta que nosotros le sirvamos, pero sí le gusta ver la actitud de nuestro corazón. No mira solo las manos que sirven, mira el corazón con el cual, cómo servimos. Entonces, ahí está la cueva. Y la cueva, la queja, tan común para nosotros. Enfoque en los demás. Si nos enfocamos en los demás, seguro que nos vamos a quejar, seguro. Pero el Señor nos da una cura. ¿Y qué de nosotras? Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo todo, aún las cosas de la casa, aún limpiar el baño, o planchar, como a mí no me gusta planchar, aún todo, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Imagínense que cada cosa que hagamos, esto es para el Señor. Estoy planchando esta camisa como si el Señor se la va a poner. ¿Cómo la plancharía? Estoy llevando un pastel en la iglesia porque me lo pidieron y en vez de estar refunfuñando, yo no sé, siempre me lo piden a mí, tendré cara de pastel porque siempre tengo. En vez de estar así, ¿por qué este pastel lo hago para el Señor? ¿Cómo lo haríamos? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambia nuestra actitud, verdad? Y 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Por eso es que tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque cuidado, si lo que hago, lo hago con queja, es que estoy metida en la cueva y no puedo ver y disfrutar la presencia de Dios en mi vida. Y muchas veces vivimos amargadas porque no estamos fijando en los demás. O no estamos fijando en las circunstancias. O no estamos fijando en lo que a mí me pertenece, en vez de disfrutar la presencia del Señor. ¿Sí? La cueva número 4. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue un hombre que fue elegido por el Señor para pertenecer al grupo de los 12. Vivieron con el Señor 3 años y medio. Marcos 3:13-19, Marcos 3:13-19 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, fíjense, a los que él quiso, el Señor los llamó, los eligió él, y estableció a 12, y fíjense para qué, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que estuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y versículos 16, 17, 18 y 19 está la lista de los 12, pero fíjense el 19, y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. O sea, el Señor también eligió a Judas Iscariote. ¿Para qué? Para que hicieran todas esas cosas que el Señor le había encomendado. El Señor llamó a los que él quiso, entre ellos estaba Judas. Respondió al llamado, porque dice, vinieron a él, o sea, respondió al llamado. Participó con el Señor para que estuviesen con él.
Le envió a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, echó fuera demonios, vivió con Jesús, porque toda la lista de lo que el Señor los llamó para que hicieran todo esto. Y tuvo oportunidades únicas cuando estuvo con el Señor. Vio al Señor Jesús y lo vio resucitar muertos. Lo vio hacer andar paralíticos, dar vista a los ciegos, sanar innumerables enfermedades, calmar la tempestad, multiplicar panes y peces. Le escuchó predicar, enseñar, hablar del reino de los cielos. Pero sin embargo, estaba metido en una cueva que le impedía disfrutar la presencia del Señor. Con todas las ventajas que tuvo, con todas las bendiciones que tuvo, con todo lo que tenía, sin embargo, metida en una cueva, porque no pudo disfrutar la presencia del Señor. Descubriendo su cueva, vamos a ver cuál era su cueva. El Señor con sus discípulos llega a Betania y dice en Juan 12, del 4 al 6, pero en Marcos 14, 3 nos habla de quién era la casa, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, ¿no? Entonces, allí estaban sus amigos. Jesús y los 12 llegan a la casa de Simón, porque de eso lo dice, que está en Betania. Y Betania es el mismo lugar donde estaba María y Marta. María y Marta también eran de Betania, las hermanas que ahí Marta estuvo enojada con su hermana, pero ahí estaban en Betania. Allí están Lázaro, Marta y María. Y fíjense qué interesante. Lázaro sentado en la mesa. Marta, ¿qué estaba haciendo Marta? Servía. ¿Se dan cuenta que no está mal servir? Pero me imagino que ahora Marta estaba con otra actitud. No la escuchamos quejar. El servir es una bendición. Necesitamos manos de Marta, pero un corazón de María. Un corazón que disfruta la presencia del Señor, ¿verdad? María unge los pies de Jesús con perfume. Y Judas critica la acción. Judas critica la acción. ¿Por qué critica la acción? María y Judas. Ahí tenemos dos personas. Los dos habían disfrutado de su amistad. Ahí estaban los dos en la misma casa. María toma el alabastro, el de nardo puro, de un perfume carísimo, y lo vuelca en el Señor. Los dos habían disfrutado de su amistad. Ahí estaba Judas. Pero tienen reacciones diferentes. María es un amor genuino. Da lo más costoso que tenía. Dice que son 270 gramos de nardo puro. Da todo porque quiebra el vaso. Si vamos a Marcos 14:3, dice que lo quiebra el vaso. Y una vez que lo quiebra, no se puede estar otra vez como nosotros tenemos, ¿no?, los perfumes y ponemos un poquito así para que no se nos gaste. No, es lo que quebrarlo se rompía, se desparramaba todo el perfume. Precio más o menos 300 denarios, quiere decir un año de trabajo. Tenía que trabajar un año para poder comprar, y no comer nada, ni hacer nada, ni gastar nada, para poder comprarse un perfume, ¿ok? Era muy caro. Entendiendo la ofrenda de María, aquí les traje como para que veamos más o menos qué era la ofrenda de María. Una libra de perfume de nardo puro, la ponían en algo así como era un alabastro, porque era muy, muy caro, era muy bonito, ¿verdad? No tenía como para desenroscarlo, por lo tanto lo tenían que romper. Un valioso y fragante aceite sacado de las raíces secas de las plantas herbáceas, conocido como nardo. Desde el siglo I después de Cristo, se la importaba directamente desde el norte de la India, en envases de alabastro. Por su alto costo, el nardo se utilizaba solo en ocasiones muy especiales. La libra romana equivalía a unos 270 o 327 gramos. O sea que era mucho y era muy costoso. Y María da todo lo que tenía para el Señor. ¿Y Judas? Hipocresía, aparente preocupación por los necesitados. ¿Recuerdan? Le dice, ¿por qué no se vendió esto en vez de desparramarse todo esto? Se lo hubiesen vendido y dárselo a los pobres. ¿Pero qué le interesaba? ¿Qué le interesaba a él? Dice, ¿por qué no fue, leo textualmente lo que dice Juan 12, del 4 al 6. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, Juan, el que escribe la carta, el Evangelio, aclara por qué, cuál era la intención.
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Fíjense cuál era la motivación de él. Quería ganancia deshonesta. La verdad era ladrón, robaba de la bolsa. No le importaba a los pobres, no le importaba a los pobres. Tenía amor al dinero y en exceso. ¿A qué le llevó su amor a lo material? ¿A qué lo llevó? Por eso tenemos que tener tanto cuidado con ese deseo que tenemos, porque empezamos a hacer concesiones y de pronto vamos a ver lo que le pasa a Judas, ¿verdad? Y lo mismo nos puede pasar, no quizás tan grave, pero nos puede pasar que haciendo concesiones por obtener lo que queremos nos metemos en serios problemas. Mateo 26, 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Fíjense. Los principales sacerdotes estaban buscando ocasión de tomar al Señor. Y acá está Judas. Venía enojado porque no pudo robar. Y dice, ¿qué me quieres dar? Yo lo voy a entregar. Y les dijo, y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Ofrece vender a Jesús, precio 30 piezas de plata. Pero miren qué tristeza que es esto. Porque era el precio de un desprecio, es como diciendo, tu maestro no vale nada. ¿Saben por qué? Porque era el precio pagado por un siervo acorneado por un buey. Miren lo que dice Éxodo 21, 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata. Era el precio que fijaron para entregar al Señor. El desprecio. Diciendo, ¿quieres algo? Tu maestro no gana nada, no vale nada. Y desde ese momento empezó a buscar ocasión para entregar. Ocasión para entregar. La última cena del aposento alto. Jesús lava los pies de sus discípulos, ya lo vimos, ¿verdad? Pero también los de Judas, también los de él. Se sienta a la mesa, sale y con un beso entrega a su Señor. Con un beso entrega a su Señor. Después, remordimiento. ¿Y qué hace? Remordimiento, no arrepentimiento. Remordimiento. Se siente mal, quiere devolver el dinero, no se lo acepta. Y dice Mateo 27, 3 al 5, dice, entonces Judas, que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿quién nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué triste final. Triste final. Se ahorcó. Estaba enfocado en lo material. Nunca salió de la cueva. Murió sin haber disfrutado la presencia del Señor. Y la tenía ahí. La tenía ahí. Metido en la cueva de la avaricia. De la avaricia. Enfoque en lo material. Nunca pudo decirle, si notaron ustedes, nunca le pudo decir a Jesús Señor, siempre le decían Maestro. Nunca lo vio como el Señor. Y entonces nosotras, Colosenses 3:5, avaricia, que es querer más. No estar conforme con lo que Dios nos da. Colosenses 3:5 ya lo vimos, que dice idolatría, que es avaricia. Avaricia e idolatría, porque no estar conforme con lo que Dios nos da, lo vimos, ¿verdad? Y Cristo, que habitó entre nosotros, la comunión perfecta, luz que alumbra, guía perfecta, Emmanuel, presencia perfecta, y vimos su gloria, la gloria perfecta. Ahora, vimos que Juan 1:11 dijo que a los suyos vino él, los suyos no le recibieron. Rechazo. Lucas 9:14 dice, no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 23:18, fuera con este. Toda la multitud dio Dios diciendo, fuera con esto, suéltanos a Barrabás. Lo ha entregado. Cristo es crucificado. Cristo es sepultado. Cristo resucitó. Y Cristo está en el cielo. Hechos 1:9 dice que ellos lo vieron y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube
que lo ocultó de sus ojos. Ascendió al cielo. ¿Y a dónde fue? Marcos 16, 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se fue al cielo, se fue al cielo. Entonces se sentó a la diestra de Dios. No está con lo suyo, pero llegó al cielo y lo primero que hizo al cielo, cumplió su promesa. ¿Cuál promesa? ¿Qué promesa hizo? No nos dejaría solos. Antes de ir a la cruz hizo una promesa. Juan 14, 16 al 18, que dice que, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos frente a vosotros. Mora con vosotros, el Señor estaba en medio de ellos, pero cuando Él se fuera, iba a mandar a alguien, iba a estar en ellos, en vosotros, dentro de Él, morando en cada creyente, Y ahí tenemos la presencia del Señor. Otro, ¿qué quiso decir con otro? Que mandé otro consolador. Es uno de la misma especie, o sea, conocemos Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién iba a mandar? A Espíritu Santo, que es Dios mismo, uno de la misma especie. Otro. Consolador, ¿qué iba a hacer? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Uno llamado al lado para ayudar, es nuestro ayudador. Mora con vosotros, estaba en medio de ellos, Cristo moraba con ellos, pero estará en vosotros, por medio del Espíritu Santo, mora dentro de cada creyente. Cuando para siempre su presencia continua. Él lo prometió, Él lo cumplió. Tenemos al Espíritu Santo. Aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador, tenemos el Espíritu Santo y tenemos para siempre, ¿verdad? Promesa cumplida, Efesios 1, 13 y 14. Y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, sellos, ¿para qué era un sello? ¿Para qué lo usaban? ¿Qué entendían los efesios cuando Pablo les escribía? El sello era usado para confirmar que un documento era verdadero. Somos verdaderas hijas suyas. Somos selladas con el Espíritu Santo. El dueño marcaba algo como de su propiedad. Somos su posesión. Para asegurar algo que nadie lo podía abrir, por ejemplo, la tumba del Señor, fue sellada con el sello del César. ¿Qué quería decir? Nadie, porque en aquel momento nadie era más grande que el César. Nadie lo podía abrir, solamente unos más grandes, y venía un vencedor más grande que el César. Pero ¿quién abrió la tumba? Dios mismo. Entonces, si estamos seguras, nadie es más poderoso que Dios. Nadie puede romper el sello que tengo, que es el Espíritu Santo. El sello es la gran garantía de que pertenezco a Dios. Tenemos su presencia morando en cada creyente. Y eso es tan real. Tenemos su presencia en cada creyente. Pero nosotras también podemos meternos en cuevas. ¿Cómo? Nosotras podemos, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Lo contristamos cuando nos negamos a cambiar, a dejar los viejos hábitos. Contristar, tristeza, causar dolor, afligir. Como creyente, con nuestros actos podemos hacer que el Espíritu Santo se aflija, se entristezca dentro nuestro. Podemos causarle dolor, es lo que dice la palabra. Cuando Él está contristado en nosotros, afecta todo nuestro ser, toda nuestra vida, aún nuestro ánimo. ¿Cuántas veces estamos mal, depresivas, porque estamos causándole dolor al Espíritu Santo? Porque si somos de Él, el Espíritu Santo se contrista dentro nuestro. ¿Por qué? Porque nos estamos negando a cambiar. Por eso la palabra dice en Santiago 4:5 que el Espíritu nos anhela celosamente. Porque nos anhela para Él. Él quiere que seamos de Él. El Espíritu Santo quiere transformarnos. Romanos 8:29. ¿A qué nos quiere transformar? A la misma imagen de su Hijo.
a la misma imagen. Cuando nos resistimos al cambio, entonces el espíritu se contrista. No puede estar obrando, operando lo que es su misión, que es la misión del Espíritu Santo, que es hacernos parecidos a Cristo. Nos resistimos al cambio. ¿Cuántas veces el Señor me está apuntando un área, alguna cosa que está mal en mi vida, pero hago oído sordo y quiero seguir? Pues no voy a hacer, no voy a poder disfrutar la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo está contristado. Y es tan fea esa cueva, es contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No podemos disfrutar de su presencia si el Espíritu está contristado. Pero bueno, saliendo de la cueva y ya terminando, ¿cómo salimos de la cueva? ¿Cómo salgo de la cueva? Reconocer el pecado. ¿Has reconocido alguna cueva donde estás metida? Puede ser, nombramos varias, pero puede ser alguna de ellas. ¿Puedes reconocer alguna cueva? Reconoce que esa cueva es un pecado. Es un obstáculo para que no disfrute la presencia del Señor. Pero una vez que lo reconoces, confiésalo delante de Dios. Y confiésalo como pecado, no como una debilidad que tengo. Bueno, total, todos tenemos. No. Pecado, confesar, quiere decir lo mismo, es decir lo mismo que Dios. Dios dice, ¿es pecado? ¿El orgullo es pecado? Pues es pecado. Y tengo que decirle, Señor, soy una orgullosa y es pecado y esto tú lo aborreces. Y yo tengo que aborrecerlo lo mismo que Dios. Eso es confesar. Pero después arrepentirse. Arrepentirse es pegar media vuelta, no quedar como estaba. Y después apartarse, hacer actos para que yo pueda mostrar mi arrepentimiento. Como dijo Juan el Bautista, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Tengo que obrar de una manera diferente. Y tengo que confiar. ¿Qué tengo que confiar? Porque tenemos su promesa. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de todas maneras. Si confesamos, tenemos la promesa de Dios. Y ahora sí podemos gozar de su presencia para siempre. Que el Señor les bendiga. Gracias por la atención, gracias por esta invitación. Gracias a cada una de ustedes. Bendiciones.